Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sala tan pequeña. Hemos decidido hacerlo en el aula porque aquí es más familiar. Como ya sabéis, llevamos 2 años trabajando en el proyecto de cine y educación, donde estamos trabajando junto a otras ciudades de España del nivel de capitales de provincia como Madrid, Barcelona, y aquí también estamos desde Lebrija aportando nuestro granito de arena para conseguir desarrollar en los centros educativos el plan audiovisual, la formación del futuro espectador. Hoy, coincidiendo con una fecha tan significativa y tan importante como es para nosotros la efeméride del Día de Andalucía, contamos con la presencia de uno de los andaluces ya universales, un lebrijano universal, un gran director de cine, para nosotros uno de los mejores, por supuesto, como es Benito Zambrano. Ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando también nos visitó nuestra alcaldesa, María Fernández, que hay que reconocer el gran apoyo que le está dando a esta iniciativa, que no todo en la vida es currículo, es decir, no todo en la vida es contenidos, no todo en la vida es matemáticas, no todo en la vida es filosofía, no todo en la vida es inglés. En la escuela pública tenemos muchas cosas en las que formar. Y hoy contamos con un maestro excepcional. Benito, yo quiero decirte, en primer lugar, que gracias por los buenos ratos que nos hace pasar con tu película, con las reflexiones a las que nos llevan, y también decirte que nos sentimos orgullosos de que un lebrijano sea una figura de la dirección del cine como esto. También te quiero decir que aquí delante tienes a unos alumnos y unas alumnas formidables. Son gente que se está preparando y que, desde luego, podemos decir que el futuro de Lebrija y el futuro de Andalucía están garantizados por ellos. Sin más, Benito, hoy tú eres el profesor, hoy tú eres el maestro, así es que cuando tú quieras, Benito, comienza la clase. Adelante. Pues aquí con la ayuda de todos las zapatas vamos a hacer la clase. Primero vamos a preguntarte sobre la película de La voz dormida. Sobre la posguerra existe abundante literatura. ¿Qué te ha llevado, Benito, a recurrir a la novela La voz dormida de Dulce Chacón para realizar tu película? Vale, sí. Sí, es cierto que hay bastantes cosas escritas. Yo creo que no las suficientes, pero hay. Si tenemos en cuenta que la guerra civil española, bueno, primero la República, la guerra civil, y después la posguerra, ha sido uno de los acontecimientos que determinan el futuro, ¿no? Es decir, todos estamos hechos de pasado. Pasado es lo que nos conforma hoy, ¿no? Y somos lo que somos porque hemos tenido el pasado que hemos tenido. Igual que Alemania tiene lo que tiene porque tiene el pasado que ha tenido, etcétera, etcétera, y Francia, y bueno. Entonces, todo lo que fue y el trauma y el drama que significó la guerra civil fue tan terrible, y lo que vino después, la posguerra y la dictadura de Franco, que es un acontecimiento que yo creo que todavía le queda mucho que contar, ¿no? Y mucho por descubrir, teniendo en cuenta que todavía hay más de 100.000 personas enterradas en cunetas, en fosas, que están sin destapar. Es decir, hay más de 100.000 personas, calculan la gente, de gente que se ejecutó y se enterró en fosas comunes que están por ahí por medio del campo y que posiblemente muchas de esas 1.000 personas, sus nietos, sus hijos vivan todavía. Así que no estamos hablando del hombre de Neandertal, estamos hablando de algo que pasó aproximadamente entre el 36 y el 45. Es decir, estamos hablando de hace nada, que 80, 70, 90 años, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que mucha literatura es cine y poco, y se ha hecho más en los últimos momentos. Entonces, yo me encontré la novela casi de casualidad, porque estaba trabajando en aquel momento en el guión de mi película anterior, Havana Blues, que es una película que se rodaba en Cuba, una película de músico, divertida, no tenía nada que ver con las cosas del drama de la carcelera, una cosa de jóvenes músicos cubanos, imaginaros, ¿no? El Caribe, el ron, la sabrosura, la mulata, la salsa. Yo estaba en ese mundo divertido, maravilloso del Caribe, ¿no? Porque yo estudié en Cuba, yo estudié cine en Cuba, y entonces pues es un país al que adoro, al que quiero y al que considero mi segunda casa. Y yo estaba pensando en eso, pero una amiga tenía un libro y me lo dejó para leer,
Yo no tenía ni idea que iba a ser una película algún día sobre un libro, no tenía ni idea, no es algo que uno lo tiene preconcebido, pero cuando leí el libro me impresionó tanto la historia que contaban, me pareció tan bonito la historia que contaban, me pareció tan terrible y a la misma vez tan poéticamente contado el libro de Dulce, que no diría que se me apeteció hacer la película, diría que me surgió. Y os digo porque uno, y esto es un paréntesis, uno como creador que se dedica a esto, cineasta, incluso yo creo que casi todos los artistas, y creo que todos en el orden de la vida lo sentimos, uno no siempre hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que nos sale, lo que somos capaces de hacer. Es decir, yo no hago el cine que yo quisiera hacer más cine y más diferente y hacer más cosas de las que hago, pero a mí el talento me da para lo que me da y no me da para más. Entonces, muchas veces uno sale, igual como enamorarse en la vida, uno no se enamora de quien quieres, se enamora, ¿verdad? Uno dice, me voy a enamorar de este o de esta, y resulta que te puede llevar un año intentándolo y no lo consigue, nunca, y un día se cruza alguien por ahí y dice, ¡paf! Y dice, ¿por qué me enamoraste de él? Que además suele coincidir que no es tampoco el tipo que me gusta, pero así son las emociones, así son los sentimientos, y así es la creación, que uno a veces crea y hace cosas que no tenía pensado que iba a hacer, ni se la tenía planeado. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro, como yo he leído muchísimos libros, ninguno tal, pero cuando leí el libro de Dulce, vi la película. ¿Me entendéis? Es como lo que dicen los escultores, dicen, dentro de esa piedra hay una estatua. Solo es cuestión de encontrarla, es decir, solo es cuestión de empezar cha, 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 hasta que lo encuentras. Pero dentro de toda piedra hay una obra de arte, solo es cuestión de saber. Entonces, dentro de esa obra de arte que era el libro, yo vi mi película. Porque tú tienes que verla, tienes que visualizarla internamente y decir, ya. Entonces, a partir de que tienes eso es cuando tú decides que puedes hacer la película. O que decides que puedes empezar a escribir el guión, porque es un proceso muy largo. A mí han sido un proceso de 2 años y pico, nada más que con el guión, de investigación, de lectura, de escritura, y eso que ya partía del libro. Entonces, fue más encontrarte el libro, fue más lo que el libro me impresionó, y fue que ese día las musas estaban ahí y me tocaron con su varita mágica y ¡puf! Y vi la película. Porque podía haber leído el libro, me hubiese emocionado igualmente, me hubiese gustado igualmente, hubiese llorado igualmente, pero a lo mejor no hubiese visto la película que yo tenía que ver. No sé si me estoy explicando bien. Ahí es donde está la cosa. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Es decir, uno ve, pasa por sitio y dice, y lo vio, yo vi. Ahora lo siento, ahora sé que es eso lo que quiero hacer. O eso es lo que me gusta, ¿no? Igual cuando uno entra en un supermercado o entra en una tienda de ropa y 400.000 trajes, pero hay uno el que a ti te llama la atención. No todos, ¿no? O ese el que más te llama la atención y todo. Pues también pasa así, cosas del arte, ¿no? Uno ve eso, ¿no? Y entonces yo vi ahí, me gustó, me impresionó mucho, y ya cuando me puse a investigar me di cuenta que el libro que había escrito Dulce era un libro maravilloso que reflejaba muy bien, pero que aún así se quedaba corto. Es decir, el daño que sí fuimos capaces de hacer los españoles con otros españoles, es decir, el daño que fuimos capaces de hacer unos seres humanos contra otros seres humanos, estaban casi a la misma altura de lo que hicieron los nazis con los judíos y con los comunistas, con los gitanos y con los yugoslaves. Es decir, se fue tremendamente el problema en aquella época, en aquel momento. Se hizo un daño terrible. Y a mí eso me fue llegando cada día más y convenciéndome más que tenía que hacer la película de La voz dormida. Vaya, tú. ¿Llegaste a tener contacto con esta escritora? ¿Compartes el compromiso social de Dulce Chacón con respecto a la mujer? Sí, tuve la suerte de conocerla y fue una cosa de película, ¿no? Lo que me pasó con ella es de los dramas de película. Yo estaba aquí en Lebrija, porque en el momento yo prácticamente vivía aquí en Lebrija, situando cuando viajaba afuera, pero estaba aquí escribiendo el guión de Habana Blues y empecé a escribir el guión de La voz dormida. Y dio la casualidad de que ese libro lo leí, era un verano. Inmediatamente que vi que ahí había una película que a mí me interesaba, lo primero que hice fue intentar localizar al autor para no entusiasmarme, no vaya a ser que el libro ya lo estuviera vendido, ¿no? Es decir, que el libro, muchos productores, mucha gente que ven un libro y compran los derechos del libro, no compran el libro físicamente, compran los derechos del libro para hacer una película o para hacer una obra de teatro, lo que sea.
Y claro, yo no quería entusiasmarme y rápidamente, a través de una amiga que la conocía, localicé a Dulce y entonces hablé con ella. Dulce era una mujer maravillosa, tierna y dulce como su nombre, que inmediatamente que la llamó, bueno, la llamé, pues ella había visto mis películas, entonces, bueno, películas, realmente sola, porque no había hecho nada hasta entonces, ¿no? Quitando Solas, que fue mi primera película, y la serie Padre Coraje, a la televisión, todavía no he hecho ni Habana Blue, aunque tuviera una gran filmografía. Pero a ella le había gustado mucho Sola y entonces estaba encantadísima que yo la llamara, entonces todo por teléfono, Benito, yo, tal, a mí me encantaría que tú hicieras la película, yo, pero pues vamos a vernos y hablamos del tema, ¿no? Entonces yo a Madrid pues subía, pues eso, cada 3 meses pues subía, porque bueno, cuando subo a Madrid quedamos. Y en esos 2 o 3 meses que yo tardé en subir a Madrid para hacer otras cosas y hablar con ella, había caído enferma, estaba enferma y se fue al hospital. Y entonces cuando fui a verla, que era ya, no sé si era septiembre, octubre, no me acuerdo exactamente, me dijo que bueno, yo ya pude hablar con ella, hablé con el marido, y me dice, ven al hospital y hablas con Dulce. Y hombre, ir al hospital es siempre un poco desagradable, ¿no? Porque ir a ver a un enfermo que además no conoces, que no es tu familia, no son tus amigos, pues, siempre es una cosa un poco... Pero como me insistieron y ellos, tal, y bueno, pues... Y más, fui al hospital, me recibió con una sonrisa preciosa, linda, y empezamos a hablar, ella hablaba de películas, yo quería hablar de su novela, total, que estuvimos ahí un ratito charlando de lo que podíamos hacer, ¿no? Y de la idea que yo tenía de que se podía hacer con esa película. Y entonces quedamos en que yo iba a hablar con su agente literario y que iba a hablar con la gente de la editorial Alfaguara, que es donde se estaba editado el libro. Y nada, pues me puse en contacto con ellos a ver cómo podíamos comprar los derechos del libro, porque yo no sabía cuánto valía eso, yo no soy productor, no era productor ni nada, no tenía ni idea cuánto valía el libro, además tampoco tenía dinero para comprar los derechos del libro, no sabía qué valía eso. Estuve hablando con ellos 2 días después y entonces yo noté una cosa muy rara porque me decían, si tú quieres hacer la película, hazla y no nos dé dinero o danos solo un duro simbólico, lo que tú quieras, pero si tú quieres hacer la película, vamos a hacerla. Y yo, sí, yo la quiero hacer, pero si no me cuenta, por lo menos ahora mismo que no tengo dinero. Y claro, es que no me querían decir que justamente al día siguiente de yo verla, me habían detectado un cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más, cuando te lo dan, vas del tirón, vaya, no te da tiempo, ¿no? Es horrible, ¿no? Y entonces, cuando me lo contó yo quedé tal, y digo, hostia, me cago, y entonces me volví a hablar con el marido, y entonces no, Benito, y tal, porque claro, a Dulce le haría mucha ilusión, es como la última ilusión, es decir, como el último deseo de alguien que sabe que va a morir. Y entonces el marido me pidió que fuera al hospital, fui al hospital a verla. La primera sorpresa fue encontrarme una persona exactamente igual que ella en el pasillo, y es que tiene una hermana gemela idéntica. La única diferencia es que tiene espejuelos, tiene gafas, y fue la finalista Premio Planeta, ha tenido un premio que se llama Inma Chacón. Encontrarla son exactamente iguales, solo que una lleva gafas y la otra no, y ha ganado, también es escritora, y ha ganado, no sé si fue finalista o uno de los premios importantes de hace un año y pico. Bueno, entonces no es la hermana, vale, estupendo. Entonces cuando entré a verla, Dulce estaba en la cama y me recibió con la misma sonrisa que el primer día, ¿no? Y yo, claro, yo estaba en la de una persona que apenas conocía, pero que me acaban de decir hace un día que se iba a morir. Entonces ya me senté con ella, hablé un rato, y ya te digo, es que suena todo esto, estoy contando la historia tal como fue, porque es casi el cuento de la película, porque los dos nos pusimos a hablar de cómo hacer su película. Alguien que está en una cama, que ha decidido no someterse a ningún tratamiento, que ha decidido sencillamente, cuando salga del hospital, volver a su casa y esperar tranquilamente la muerte con sus familiares, con sus amigos, sin meterse en la locura y de meterse en tratamiento, operaciones, viajes, no sé si sabéis, os contaré conocimiento de alguna gente que haya tenido cáncer cercano a amigos, pero es un auténtico infierno, porque es una lucha desesperada por agarrarse un poquito de esperanza y hacer cosas que te pueden llevar a viajar, y todo lo que le pasó, por ejemplo, a Rocío Jurado, a Bombay, para lo mismo, es viaje, no sé qué, es operaciones, quimioterapia, y es horrible. Y ella había decidido que no, sencillamente que se quedaba
que se iba a su Nueva casa, María. con su familia, hasta el tiempo de... Y yo en ese momento contándole a ella de qué iba la película, cómo quería yo hacer la película, ¿no? Y nada, ella se puso muy malita, tuvieron que inyectar morfina por el dolor, y ahí se quedó dormida y yo me fui, ¿no? Ya quedamos pendientes. Yo dije en el momento, sí, ella, bueno, se lo dije, digo, si tienes ganas y ánimo, estuvimos juntos los dos, en fin, hago lo que tú quieras, ¿no? Y nada, al mes siguiente, yo estaba ya en La Habana preparando la película Habana Blues, y al mes siguiente, justo un mes, me recibió un mensaje que había muerto, ¿no? Entonces llegué a conocerla y ya te digo, solo fueron dos veces en un hospital, y las 2 veces me recibió con una sonrisa y una vida impresionante, antes y después de esa elección. Yo siempre sentí que tenía un compromiso más, ahora ya tenía un compromiso, porque la había conocido de esa manera y sentía que tenía un compromiso más con hacer la película. Sí, por las mujeres que sufrieron la represión en la dictadura y en el franquismo, y por ella, por Dulce, ¿no? Hacer la película por ella, porque era el homenaje. Después, en la película la vieron sus hijos, su hermana, te digo que también me ayudaron en el proceso y estuvieron cerca de mí, y todos dijeron cosas muy bonitas. Incluso hicimos un pase especial solo para las familias y su madre, sus hermanos, sus sobrinos, y son muchos, son extremeños, bueno, son familias de 7, 8 hermanos, no sé cuánto. Éramos 30 personas y todos eran chamón, ¿no? Todos éramos una familia. Y fue una noche muy bonita, porque al ver la película ellos sentían que Dulce estaba allí, y que la película de alguna forma reflejaba lo que la novela contaba, lo que Dulce quería contar, y que yo creo que respondiendo a tu pregunta, yo creo que la película por lo menos responde al compromiso que tenía Dulce, ¿no? con la historia que ella había contado, ¿no? Y con respecto al compromiso social que preguntaba antes, bueno, yo con la mujer, yo no lo conozco todo lo que Dulce pensó, pero sí hablando con la hermana, ya digo que la que he tenido un programa pensando que la hermana piensa muy parecido, porque se ayudaban entre ellas. Yo entiendo que sí, que comparto muchísimas de las cosas que Dulce de su compromiso, ¿no? ¿Se me estoy explicando? Sí, cuando se diga algo que no entendáis, que sí me lo sé. Oye, ven eso, ¿por qué cosa? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo qué cosa? ¿Vale? La mujer constituye un papel fundamental en casi todas tus películas. ¿Por qué la representas como un ser fuerte, resistente al dolor y protectora de lo suyo? Se pregunta la escritura niña, ¿no? Más o menos. No sé si los chicos dirían lo mismo, ¿no? ¿Por qué la represento? Bueno, porque supongo que es así. Las mujeres sois en la vida, en lo que es vivir, ¿no? en un acto concreto de levantar una piedra o un mueble o algunas cosas, ¿no? O en una pelea a puñetazos, ¿no? Sino lo que es la vida, la complejidad de la vida, lo que es la profundidad de la vida, lo que es pasar por este camino, que no es un camino de rosas, que es el nacer hasta el morir. Yo creo que la mujer, si sois más fuerte, más resistente, más dura, más constante, yo creo que nada más que el ejercicio que os da, que se os posibilita, que os dará la que quiera hacerlo, si nada más que el ejercicio de ser madre, parir, ya es algo que no sé si los hombres lo soportaríamos igual. El estar ahí y haber dado la vida, yo supongo que eso da una fuerza que el hombre no jamás podrá tener. Y esa constancia, ¿no? Esa cosa que uno sabe que te puede fallar todo el mundo, pero la única persona que nunca te va a fallar es tu madre, que siempre va a estar ahí, que es un pilar fuerte, ¿no? Y que cuando tu madre desaparece, tú sientes que realmente eres huérfano en la vida, te falta algo. Pero yo sí creo que las mujeres son fuertes. En la época en que yo era chavalillo, que tenía vuestra edad, y antes, en la época que en Lebrija íbamos casi todas, cuando llegaba esta época, nos íbamos al campo a coger algodón, y con casi toda la familia lebrijanas, nos íbamos a coger algodón para ir a los cortillos, y nos pasábamos 3 o 4 meses en un cortijo, en una nave que nos daban, y ahí entrábamos. Lo mismo que está pasando ahora con los inmigrantes en Almería y en Lepe y en un montón de sitios que viven hacinados en un cuartito, viven hacinados en un rincón, viviendo 7 o 8 personas, sin agua corriente, sin baño.
pues eso no es tan lejano. Si le preguntáis a vuestros padres y a vuestros abuelos, contarán la cantidad de miles de historias, la cantidad de miles de familias lebrijanas que en aquella época nos íbamos a salir después de feria hasta prácticamente Navidad y nos íbamos a Cortijo, pues a la zona de Lora del Río, y a la zona donde había algodón, ¿no? Antes que las marismas de Lebrija estuvieran funcionando, ¿no? Y ahí vivíamos, pues no hacinado, porque como estaba la mujer, las cosas se hacían con orden y con control. Entonces vivíamos, eso sí, vivíamos todos en 20 o 30 metros cuadrados, que eran todos Valencia juntos, todos Valencia juntos, todos los gambas que somos nosotros, todos, sí, la familia, cada familia somos esa tribu, un clan, ¿no? Y todos vivíamos juntos, cada uno con su mote, y en menos de, imaginaros, 30 o 40 metros cuadrados, pues un cachito como tal, vivían familias numerosas en aquella época de 6, 7 hermanos, más padre y madre, y todo estaba en orden, y todo estaba limpio, porque estaba la mujer. Y yo solo cuento esto por anécdota porque yo recuerdo que como a las 6 de la mañana la primera que se levantaba era mi padre. Mi madre, obviamente, mi padre se iba a preparar, que le dieran los sacos de algodón y sus cosas. Mi madre ya se levantaba, ya preparaba la comida que nos íbamos a llevar al campo. Nos íbamos al campo, en tractores, en los remorques y tal. Hacíamos toda la peonejada de trabajar en el campo. Cuando parábamos a comer, mi madre, ayudada por mis hermanas, eran las que extendían el picnic, extendían el mantel en el suelo, sacaban la olla y servían la comida. Comíamos y mientras que los niños y los hombres iban a hacer cosas y tal, las mujeres cogían, limpiaban todo, guardaban todos los cacharros y cuando había que decir vamos a empezar a trabajar, eran también las que estaban trabajando. Cuando volvíamos de los cortijos, del cortijo, veníamos a casa, los niños, los jóvenes y los hombres, pues se luchaban y se iban a jugar las cartas, no sé qué, a charlar entre los hombres, las mujeres limpiaban, lavaban la ropa, hacían la casa, hacían la cena, recogían la cena, los hombres, los niños, tal, nos seguíamos jugando, no sé qué, para acá, las mujeres seguían, y eran las últimas que se acostaban. Sí, eran las primeras que se levantaban, las últimas que se acostaban, y hacían una peonada de trabajo de todo el día, la misma que hacían los hombres. Y así un día y otro día, otro día. Y yo nunca vi a mi madre infeliz, ni tal, las mujeres se reían, jugaban, bailaban, cantaban, y siempre estaban contentas y felices. Trabajaban el doble que cualquiera y sin embargo nunca dejaban de ser felices porque tenían su familia, tenían sus hijos y su familia crecía y se mejoraba y se ganaba su dinerito, con el cual después iba a pagar el televisor, el sofá, la lavadora de aquella época. ¿Entendés? Entonces, yo siempre vi eso en mi casa, en mi familia, y en la familia de mis amigos y tal. Sí vi que esas eran las mujeres de mi pueblo, las mujeres de mi tierra, las mujeres de mi familia y siempre por eso pensé que las mujeres eran las que al final sostienen de una manera increíble la familia, ¿no? Entonces, cuando hice mi primera película y cuando hice todas las demás, siempre he pensado que la mujer no es ese objeto tonto que está ahí para que el hombre se luzca, ¿vale? Sino la que está ahí sosteniendo precisamente para que el hombre se mantenga como hombre. Entonces,